La música argentina es como nuestra tierra, tiene silencios profundos y gritos que vienen de muy lejos. Cantar la música de mi tierra es una forma de decir aquí estamos y no nos han vencido. Por eso te invitamos a escuchar música nuestra en su enorme diversidad de géneros y artistas que nos habla de lo íntimo y personal, pero también de lo colectivo, porque forma parte de la patria. Y te proponemos hacerlo en clave de 2, todos los lunes a las 19, aquí en la 93.5. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a este lunes aquí en la Universidad Tecnológica Nacional, empezando la semana con buena música, con buena gente, con buenos músicos. Buenas tardes a nuestro compañero Alejandro Iglesias, soportándonos ahí detrás del vidrio en la operación. Y buenas tardes a mi compañero de todos los lunes, Edgar Belegia. Bueno, buenas tardes, Claudio. Y sin mal no conté, me parece que es el programa número 7 de Clave de 2. ¿De este ciclo? Sí. Bueno, muy bien. Estamos durando más de lo que pensábamos durar. Sí. No, y eso, bueno, si estamos durando gracias, entre otras cosas, a la Universidad Tecnológica Nacional, a la que tanto queremos, que nos deja hacer esto, que para nosotros es una satisfacción, antes que nada. Y un disfrute. Exacto, exacto. Así que bueno, en el día de hoy, y siguiendo con esta costumbre de tener músicos bahienses, porque siempre decimos que no solo la música es importante, sino sus protagonistas, los autores, los intérpretes, que tantos hay en Bahía Blanca. Entonces, bueno, esa costumbre de traer y estar y compartir con artistas bahienses continúa y realmente tiene muy buen recibimiento de nuestra parte, por supuesto, y de parte de los oyentes también. Así que hoy, sin más, vamos a presentar a alguien que yo en particular conozco hace mucho. Edgar, vos también lo has escuchado, y me estoy refiriendo, y muchas gracias por haber venido, por este rato, a Nicolás Fernández Vicente. Hola, Nico. Hola, ¿cómo andan? Bueno, buenas tardes y no, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a cambiar un poco hoy la dinámica del programa y vamos a tratar de que el invitado se presente a sí mismo. Yo puedo decir que sos artista, sos guitarrista y profe de concert. Sí. Pero bueno, amplíamelo. Bueno, sí, todo eso es cierto. De hecho, ahora en un ratito tengo que ir a dar clases al conservatorio. Y bueno, sí, con la guitarra fue mi primer contacto con hacer música, digamos, tocar la guitarra. A partir de los 12 años más o menos, empecé ahí a tomar contacto con la guitarra. Bueno, a través de un abuelo que tenía una, no tenía mucha idea de cómo tocarla. Sabía algunas cosas, pero él tenía el berretín ahí de que alguien agarrara el guante, digamos. Y bueno, así que yo salí en el sorteo, digamos. Vos sabés que es una situación que estamos viendo que se repite en muchos artistas. Esto de ingresar a la música por un familiar, por un abuelo, por un tío que tiene un instrumento, y veo que en el caso tuyo también. Sí. ¿Ingresás a la música tocando la guitarra o ya venías escuchando un poco más chico? O sea, ¿cuál es la banda sonora de...? No, casi nada, porque en mi casa no había así como una costumbre de escuchar música. Más que nada radio sí. Mi viejo, un hombre así de escuchar mucha radio. Transmisiones deportivas, muchas también. De esas personas que bajan el volumen, mutean el televisor para escuchar la radio, ¿no? Pero no musicalmente. De hecho, el contacto con escuchar música vino a través de mis primos que vivían en un Fonavi, entonces escuchaban punk o metal, que son los géneros de los Fonavi, ¿no? No, son esos, ¿no? Palo y palo. Claro, exactamente. En el caso de ellos escuchaban punk.
O sea que tu hijo nada de Badía y compañía y Flecha no había, por lo menos en el recuerdo que yo tengo en mi casa, no, quizá por ahí él de joven o en la casa de mi abuelo sí miraban programas, pero no lo recuerdo en mi casa eso, y sí de grabarme eso, primer cassette ahí de mi primo que me enseñe y cómo hacerlo y demás, pero después sí, un poco empiezo a entrar ahí por entre esos cassettes que me grababa mi primo y un poco la guitarra de ahí. ¿Y agarrás la guitarra, digamos, y empezás a estudiar ahí mismo? Sí, ¿O por tu cuenta? Inmediatamente empiezo a estudiar. En principio, ahí con 12 años entré en el conservatorio, después interrumpí ahí, seguí con un profesor en forma particular, después ya le metía por mi cuenta, entonces también aparte de lo que hacía con el profesor, empezaba a escuchar rock y qué sé yo, entonces por mi propia cuenta iba sacando esas cosas que ahora hay, incluso en el conservatorio de música popular, ¿no? Pero claro, no era antes común. No hace tanto tiempo. ¿Y con tampoco. el contacto con el rock, que es el rock argentino primero? Rock argentino, sí. En general, bueno, como esa beta punk por un lado, que decía que escuchaba entonces tratar de sacar ese sonido, obviamente, de tomar contacto con una guitarra eléctrica, bueno. Ahí estoy hablando 14 años, una cosa así. Y después sí. Rock argentino, porque ahí me cambié de escuela, entonces varios de mis compañeros y compañeras también que cantaban, tocaban la guitarra, bueno, de ahí empecé a escuchar otras cosas del rock argentino. Nico, ¿y cómo fue ese proceso en el conservatorio? Porque viste que siempre está la fama de que el conservatorio es, entre comillas, aburrido, o que tiene una parte teórica muy densa. ¿Cómo lo viviste en tu caso? En mi caso, bueno, fue errante, como comencé a decir, porque después, o sea, comencé de niño, interrumpí, después volví seguí estudiando en forma particular, con un profesor egresado del conservatorio, pero en forma particular. Después tomé algunas clases de guitarra eléctrica, aunque la mayoría lo fui aprendiendo por mi cuenta también. Después a mis 18 volví a ingresar al conservatorio, rendí libre, volví a entrar, volví a interrumpir. Fue una cosa bastante interrumpida y después terminé ingresando de vuelta. Por eso muchos de mis colegas, mis compañeros docentes creen que terminé en el conservatorio y no es así. Claro, bueno, pero de hecho sos docente. Pero por eso, reingresé después como docente, en principio como docente de literatura, porque yo estudié letras en la universidad también. Y después con la apertura progresiva de espacios de música popular, ahí ingresé como docente. Primero di música fue en la escuela de danzas, en realidad, en la carrera de tango, para intérprete y coreógrafo de tango, una carrera que es a ciclo cerrado ahora. Y después se abrieron espacios similares en el conservatorio y ahí empecé a entrar, a ocupar espacio en clase de música, de guitarra en el mundo del tango y también de apreciación musical. Conociéndolo a mi compañero, seguro que con esto que dijiste que también estás en las letras, en literatura, te va a preguntar algo respecto de composición, porque lo conozco. Sí, pero para más adelante, digamos, esperemos. Vamos a entrar un poquito hacemos un primer tema musical. Después nos vas a contar las agrupaciones en las que has ido trabajando y demás. En principio ahora vamos a escuchar un tema que interpreta Un Poroto, que es una agrupación que tiene a Nicolás Pereira en el bandoneón, Claudia Jungblut, en oboe, Juan Fernández Rossi en contrabajo, Diego Álvarez en piano, voz en la guitarra eléctrica, y en esta ocasión tocan junto al autor del tema,
Bernardo Monk en saxo. Y me refiero a Capanga.
Bien, esto que escuchábamos era Capanga, interpretada por la agrupación Un Poroto, acompañando al autor de Capanga, que es el saxofonista Bernardo Monk. Esto fue grabado en el Espacio Cultural Independiente Cánica en octubre del año pasado. Sí. O sea que es bastante nuevito. Sí, está bastante fresca la grabación. Recién fuera de micrófono decíamos lo difícil que es meter metal en el tango, ¿no? Meter un saxo en el tango. Sí, charlábamos un poco de eso y bueno, en este caso Bernardo es un experto en ese sentido porque él ha desarrollado a lo largo de los años no solo ha traducido todas las gestualidades, digamos, típicas del género en el instrumento, sino que además ha desarrollado obra, en el sentido, ha compuesto claro. Mucha obra tratando de darle una preponderancia a ese lenguaje. Entonces, además de la habilidad del instrumento, también es muy, muy sutil en cuanto al tratamiento de las articulaciones. Bueno, claro, eso de respetar, digamos, la esencia, ¿no? Claro, respetando la esencia y también, bueno, aportando elementos nuevos, ¿no? También, claro. Más allá del timbre propio del saxo. Correcto. Y hablando de saxo, uno no puede evitar pensar en jazz. Uh-huh. ¿Alguna vez incursionaste en jazz? Sí, bueno, cuando comentaba esto de que había empezado a estudiar guitarra eléctrica y demás, me metí ahí por ese lado, a estudiar un poco de improvisación y jazz, un par de años. También teníamos un grupo en ese tiempo, cuando éramos pibes, con otros amigos que nos animábamos así a hacer lo que se dice estándares del género, y también porque la improvisación también requiere mucha práctica, entonces como nos encontrábamos una vez por semana. ¿Siempre en guitarra? Yo sí, siempre en guitarra, en guitarra eléctrica en ese caso. Uh-huh. Y también tenía algunos compañeros en ese grupo que sus familiares también eran muy, no solo fanáticos del género escuchándolo, sino también muy buenos tocando, entonces también uno aprovechaba ahí para aprender, pero bueno, fue un momento, digamos. Correcto. Después me prendió más el tango y... ¿Y cómo te prendió el tango? ¿Cómo llegás? La pregunta va que vos dijiste que sos profesor de letras. Sí. Digamos, ¿por dónde te viene? ¿Por la letra o por la música? Sí. Y un poco por las dos cosas. Uh-huh. Justo pasó en un momento que me surgió la oportunidad me propusieron acompañar a alguien que cantaba uh-huh. Tangos, entonces ahí, como me senté a escuchar con más detenimiento, si bien por ahí algo conocía, mi abuelo tenía esa guitarra y escuchaba tango, le gustaba, o así la música bonaerense también, ¿no? Los recitados, la milonga por recitado, o estilos, ¿no? Pampeanos. Y empecé a ver que desde la literatura mucho, por ejemplo, la formación en letras, por lo menos cuando estudiábamos, ahora no sé, lo podría afirmar mejor un estudiante de este tiempo, ¿no? Pero en ese momento lo sigue teniendo igual la carrera, pero una impronta muy arraigada en la literatura clásica, ¿no? En las lenguas y en la literatura de la antigüedad clásica. Entonces, en un momento, recuerdo que en una de las materias, que era Latín 2, una materia de segundo año, trabajamos con unos poemas de Catulo y observé que se me empezaron a cruzar los discursos, ¿viste? Eran poemas así que aparecían grafiteados en los prostíbulos de Pompeya. Entonces, eso se empezó a conectar con los títulos
procase, ¿no? Del tango del principio del siglo XX. Y bueno, y ahí empecé a tejer relaciones y bueno, también un poco... por eso después hay dos íconos, ¿no? Como del tango que se vinculan mucho se terminan vinculando mucho con los rockeros con ellos, ¿no? Porque antes eran vistos quizá como algo, como una expresión de lo viejo, que son Pugliese y Goyeneche. Se terminan vinculando mucho con el rock. Y claro, creo, eso me estabas hablando de los 80 ya. Claro, los 80, exacto, ¿no? Cuando antes eran quizá vistos como... Sí, como lo más tradicional o conservador. Claro, exacto, ¿no? Y sin embargo después termina habiendo una vuelta. Claro. De hecho, por ejemplo, las canciones... Charly García sigue haciendo un barrido rápido, aparece mucho la palabra tango. Bueno, hay un disco que se llama Tango directamente, con Pedro Aznar, ¿no? Claro. Tango 4. Entonces creo que también un poco la sonoridad también se me empezó a emparentar un poco, quizá. Si bien, obviamente es un género mucho más desarrollado en años que el rock argentino, como tal, porque son más de 100 años, ¿no? Como 130 o 140 años de tango en la Argentina, pero bueno, sobre todo cuando se consolida el lenguaje de las orquestas y demás, uno podría encontrar, yo encuentro por lo menos ecos sonoros, ¿viste? Entre unos y otros. Y además porque también otra cosa, que después cuando te lo pones a hacer te das cuenta que hoy vemos o quienes se predisponen a hacer el género, como buscan material escrito para tocarlo, el tango. Pero eso es algo de ahora, digamos, no existía antes. O sea, se escribían pautas o cosas, pero el hecho de cómo sonaba una orquesta, por ejemplo, era pensado como un grupo de rock. Entonces, ensayar todos los días y probar y equivocarse y experimentar también, porque la yumba, por decir algo de Pugliese, el sonido que le sacan a los bandoneones es por explorar el instrumento. Eso no se tocaba el instrumento antes así, como se toca en esa orquesta. Entonces, bueno, y el rock también tiene eso, ¿no? Búsqueda, exploración. Exacto. Un poroto, ¿qué sería? Contanos algo de... Un poroto es en lo que estabas trabajando ahora sí. o ya fue eso? No, actualmente estoy en eso. Es un proyecto, digamos, que tiene dos, por el momento, pues digo, porque quizás puedas tener más patas, pero digo, por el momento es una peña y simultáneamente es un quinteto. Una peña que tiene 5 años ya, que se hace jueves de por medio, ahí en el Café Cultural Don Osvaldo, donde han pasado muchos músicos y músicas, pero también donde principalmente lo que se busca ahí es como volver a traer a la memoria el repertorio popular, digamos, ¿no? Uh-huh. A veces a través de, no sé, organizando temáticamente la presentación o con invitados, o bueno, adquiere distintos formatos, pero el objetivo es ese, como traer otra vez a la memoria el repertorio popular y que la apertura o lo que se anuncia sea una excusa para que después circule la guitarra y el canto, ¿no? Que claro, se arme ahí desde las mesas y más. Y hoy por hoy, 2026, Nico Fernández Vicente, ¿es un tanguero o qué? Sí, qué sé yo, como tanguero por ahí me queda grande por ahí. ¿Pero sentís que el tango te define como género o no necesariamente? Sí, sí. No, a ver, es como el tango, como tal es muy amplio, ¿no? El tango. Porque de hecho hay muchos tangos, ¿no? De hecho hay un ciclo de entrevista que está en YouTube, que hace un contrabajista y también investigador, que es Ignacio Barciogui, que se llama ¿Cuál es tu tango?, ¿no? Se llama
el ciclo y entrevista a distintos personajes. Por eso, por ahí en el sentido clásico no, pero sí es lo que hoy me... No, por ahí no el de los 40 bailables, sino más el tango canción. Claro, sí, y también como el sonido, a ver, yo pienso en tango y pienso que es el sonido de una ciudad con puerto, o sea, esa es mi idea de Mira. tango. Entonces, así como vos pensás en el altiplano y vos hay un sonido para el altiplano, hay sicus, hay cajas, ¿sí? Y así como pensás en Mendoza y te vienen las guitarras y te vienen ciertos ritmos, ¿no? Que se conectan además con nuestra provincia, con el sur de nuestra provincia, porque hay mucha, si bien es por ahí más la música de la guitarra sola, la música de nuestra provincia, pero hay mucho, hay diálogos ahí. Claro. Y el tango para mí es eso, lo definiría así, es de la música de las ciudades con puerto. Pasa que siempre lo pensamos en Buenos Aires, en general, como sucede para todo, ¿no? Se piensa la centralidad ahí, pero Bahía Blanca o Rosario supieron, y Rosario, bueno, hoy también tiene una gran movida de tango que quizás no es tan difundida como la de Capital, pero hay muchos músicos actuales de tango. Bueno, de hecho, el director de la Orquesta Escuela Emilio Balcarce de Buenos Aires, Víctor Lavallén, que es rosarino, digamos. Pero creo que es eso y bueno, uno sin desconocer el repertorio clásico, tradicional, o que tenemos que traer a la memoria para aprender las raíces, también es, creo que, o por lo menos a mí, no me basta solo con reproducirlo, sino con tratar de hacer de eso algo, hacer un aporte, no sé si es nuevo. Trabajarlo, pero claro. Exacto, claro. ¿No? Como meterlo ahí en la olla y que salgan músicas nuevas que salgan desde acá, desde este puerto, digamos. Claro. Nico, yo sé que tenés que irte ya dentro de un ratito porque tenés que ir a dar clase al conservatorio. Así que una pregunta cortita. Contanos un poco cómo fue tu etapa como músico, cómo arrancaste haciendo qué, con quién, dúos, sí, grupos o lo que fuera. Y arranqué haciendo rock argentino. Teníamos 16 años con Daniela del Gobo, con Fabián Zapata, estábamos en la escuela todavía, así que empezamos ahí, nos presentamos un par de veces, después inmediatamente ahí, ya terminando la escuela los últimos meses, armamos un grupo de rock donde nos propusimos hacer nuestros temas ya. Así que ahí era un grupo de rock con teclado, guitarra eléctrica, bajo, batería y voces. Bueno, empezamos con Lisandro Díez también, que es un gran músico, bajista, contrabajista. Y bueno, con esa banda estuvimos varios años, tuvimos como 6 años por ahí. Uh-huh. Después paralelamente ahí comenzamos con Manuel, con Abrojito Dúo, ahí ya estaba como ahí como conectando en el tango o en paralelo entre las dos cosas. ¿Qué te quedó de Abrojito Dúo? Digamos como obra así, porque o sea, yo lo escuché y me pareció un discazo, ¿no? Entonces la pregunta es esa, ¿qué me quedó? Y sí, me quedó un poco de que está bueno tener un poco de reverencia, si quería, porque hacíamos, digamos, pensándolo en retrospectiva, uh-huh, quizá en ese momento el ansia de hacer algo propio, pero sin tener por allí todas las habilidades
compositivas como para hacer algo propio desde adentro del género, bueno, se manifestaba en el hecho de hacer arreglos o versiones propias, o hasta incluso hacer con cierto tipo de humor, si se quiere, con algunas cosas, lo cual eso potenciaba muchísimo la creatividad. Entonces, fuera de aire decías esto del clásico de Avellaneda, ¿no? Como de unir dos tangos que se llaman Racing Club, Independiente Club, y así se podrían armar un montón de clásicos, porque hay casi un tango para cada club. Y bueno, y también la experiencia de tener que escribir, ¿no? Yo, por ejemplo, como venía trabajando con rock, en general con grupos, con Manuel escribíamos todo lo que hacíamos, más allá de momentos de improvisación o cosas que estaban más pautadas, pero escribíamos todo. Y bueno, también como pasar todo eso por la cabeza y por el tiempo, ¿no? Que llevaba, porque eran muchísimos laburos de escribir y probar, y eso, como uno no tenía por ahí la práctica habitual, tardabas el doble. Claro. ¿Viste? Y además como un dúo de piano-guitarra, sí. Son ustedes contra el mundo. Sí. Sí, y algo. Tenis. Sí, y como formación es bastante atípica también, porque no hay, salvo el dúo Salgán de Líos, salvando las enormes distancias, pero no es una formación típica del género, ¿no? Como para empezar, digamos. No sé. Después estuve en un conjunto de guitarras, por ejemplo. Después de eso que llamó Lindo Balurdo, que era un trío de guitarras. Pero que eso sería por allí lo más. Algo más típico para arrancar por el género, ¿no? Pero no. Además usábamos la guitarra. Usaba la guitarra. Por eso digo, como un poco de esa ímpetu juvenil, si se quiere, de querer meterse en la cosa, pero al mismo tiempo como arriesgar. Ahora, lo que sí que siempre respetaron mucho cada tema, cada autor, cada esencia de cada tema, digo. Sí, eso tratábamos de hacerlo. Pero bueno, también nos animábamos a hacer esto, como hacer chistes, ¿viste? Como musicales sí, y después entonces de Aborojito vino que Balurdo. Claro, sí, Lindo Balurdo era un trío de guitarras. Y ahí hacíamos. Bueno, ahí ya, por ejemplo, también seguí con esta cosa de escribir y para todas las guitarras y tratar de hacer arreglos. Seguir con la misma lógica de los arreglos propios. Y bueno, y llegó a haber alguna composición suelta. Paralelamente también tocaba en la orquesta típica en Conserva. Que empezó en el conservatorio con chicos y chicas en formación, y bueno, ahí estuve varios años también, tocamos muchísimas veces, ahí con la guitarra eléctrica también, y bueno, y después esto que empezó en 2022, que es un poroto, que en principio empezó como una peña, y después paralelamente yo ya tenía algunas cosas compuestas por mí aparte, y siempre hablando de música, o tenés algunas letras. Sí, bueno, ya tenía ahí que por ejemplo, para el aniversario del Club Bellavista, para los 100 años, yo tenía un texto de mi abuelo que era él era trabajador de correos, ¿viste? Y ahí había encontrado un texto de él que lo había impreso en las tiras de los telegramas, y lo había pegado todo en un formulario que era un texto de él. Que era una cosa, después yo investigando me di cuenta que era una cosa entrecopiada y modificada de Gagliardi, ¿viste? Así que lo tuve que, para poder hacerlo, lo tuve que cambiar. Respeté la estructura, pero lo cambié todo porque iba a tener problemas legales, básicamente. Claro. Pero bueno, cuando fue el aniversario del club, y mi abuelo fue un tipo que laburó muchísimo ahí en el club de mi barrio y en el barrio también, o sea, como era la misma cosa, ¿no? El club y el barrio. Eso que yo hacía muchísimo tiempo tenía el deseo de hacer un tango y nunca hacía algo con ese texto y no me convencía. O sea, hacía una música y no me convencía, no me parecía que estaba buena. No le entraba, como muchos años. Hasta que de pronto después, viste, con esto de no claudicar de alguna manera, pareció algo y
que iba más o menos por lo que había hecho, pero bueno, lo cerré y me convenció. Y bueno, ahí lo hice algo para 3 guitarras y justo se venía el centenario del club, estábamos en la pandemia y la invité a Susana Matilla a ver si no la quería grabar. Y bueno, me dijo que sí, así que buenísimo. Y además ella es de Bellavista, o sea que... ¿Ese tema cómo se llama? Los sueños de Rosendo se llama. Y ese que vamos a escuchar ahora. Mirá qué grado de coordinación. Tremendo. Excelente. Pero bueno, no, antes de pasar a escucharlo, te vamos a despedir, así te podés ir a... Alguien tiene que trabajar. ¿Verdad? Bueno, no, si no los alumnos del concert nos van a maldecir. Tenemos el ensamble de tango justamente ahora. Claro. Así que bueno, Nico, 1.000.000 de gracias por la visita. Sabemos que te representa un lío venir hasta acá e irte. No, por favor, no hay ningún problema. Al contrario, gracias por invitarme. Bueno, así que hasta cualquier momento, otro día la seguimos. Un gustazo. Gracias. Bien. Y bueno, como decíamos recién, vamos a escuchar de Nicolás Fernández Vicente, en la voz de Susana Matilla, Los sueños de Rosendo. Bellavista, Cruz del Sur, que dibuja un barrilete, remonta sueños de purrete, bajo un cielo aún azul. Es tan breve esta luz de las horas que me dejan. Quiero ahogar esta queja en mi fugaz juventud. Glorioso club de mi barrio, la cortada de la escuela donde mis amigos se esconden, surcando el Napostá. En un estaño sirvan la copa del olvido, mi Bellavista querido se te dio por progresar. Bien, y escuchamos en la voz aguardentosa de Susana Matilla un tema que es Bellavista. Se llama Los sueños de Rosendo, pero es barrio. Rosendo era tu abuelo. Así es. Ajá. Bien. Nosotros ya formalmente no lo tenemos a Nico en el piso porque se nos va a trabajar el hombre, se va a dar clase al conservatorio, así que seguimos solitos. Lástima, pues hubiéramos querido seguir charlando un ratito más. Bueno, recién escuchábamos, como decíamos, a Susana, en la voz de Susana Matilla, y Nico ha hecho varios temas cantados por Susana. En particular vamos a escuchar ahora otro que no es de esta agrupación con Susana Matilla, sino que es un tema grabado, si ustedes me permiten, en el auditorio de la Escuela Superior de Educación Artística de Música Juan Pedro Esnaola en noviembre de 2025, oportunidad en la cual
si mal no recuerdo, Nico tuvo algún reconocimiento que al principio del tema lo vamos a escuchar. Preferimos dejarlo todo entero para que se escuche eso también. Así que entonces de esa oportunidad vamos a escuchar 2x3. Les quiero contar que todos los años en la universidad, en el departamento de música, organizamos un concurso de composición de nuevos tangos instrumentales con el objetivo de fomentar la creación de nuevas obras. El premio es que la orquesta lo pueda estrenar y a su vez grabar. Y bueno, hoy vamos a estrenar la obra que resultó elegida por el jurado. Yo quiero aclarar que participo de la organización del concurso, pero no del jurado. Lo voy a nombrar para pedir un aplauso. El jurado fue Julián Peralta, Bárbara Barassi y Damián Torres. Un aplauso que son figuras activas y que justamente están involucradas en la creación de nuevas obras. La obra que resultó elegida por el jurado se titula 2x3 y ha sido compuesta por Nicolás Fernández Vicente. Bueno, y ahora sí vamos a escuchar 2x3.
Escuchábamos 2x3, no es 2x4, es 2x3, una composición de Nicolás Fernández Vicente, que lo acabamos de entrevistar, interpretado por la Orquesta de Tango de la Universidad Nacional de las Artes. Sí, que la dirige el maestro Ariel Pirotti. Si uno se pone a buscar en YouTube de la Orquesta de la Universidad Nacional de las Artes, hay varias cosas de una calidad excelente, vale la pena buscar y ponerse a escuchar, con un tratamiento musical como lo que acabamos de escuchar, de una, no sé si está bien decirlo así, de prolijidad, no sé si es el término justo, pero... Delicadeza, delicadeza. Un tema muy delicado y vemos la calidad compositiva, ¿no?, de Nicolás. Así que decíamos recién acá que en Bahía tenemos muy buenos músicos, muy buenos compositores, diría yo. Así sí. que... Decíamos recién fuera de micrófono mientras escuchábamos que tiene alguna reminiscencia, alguna escena de una película de Solanas o algo por el estilo, ¿no? Sí, justamente. De esas escenas con papeles volando por atrás, como fue Sur, por ejemplo, aquella escena de Goyeneche cantando en la esquina, bueno, inolvidable. Y bueno, seguimos adelante porque ya no nos queda mucho tiempo. Vamos a seguir escuchándolo a temas donde ha participado Nicolás Fernández Vicente, ya sea como intérprete o también como autor e intérprete. Y en este caso vamos a escuchar NDB, que es una sigla que significa, según nos explicaba recién, no des bola. Quiere decir, te mando un mensaje por WhatsApp, pero no es urgente, no le des bola. Bueno, así que ahí lo vamos a escuchar. De Nico Fernández Vicente, NDB.
Escuchábamos NDB, una composición también de Nicolás Fernández Vicente, muy también... Y esta muy canyengue, ¿no? Canyengue, más para bailar Sí. Que la anterior. Y bien, recién hablábamos con Nico, hacíamos referencia a Susana Matilla, a lo que ha grabado con su voz. En particular empezamos escuchando Los Sueños de Rosendo, tema dedicado al barrio de Bellavista, el barrio de Nico. Y ahora vamos a escuchar otro, también con Susana, que es A la Pirinola. Perra suerte que me toca, esta copa es alimaña. Yo creía ser hazaña, la billulla no es bicoca, de apolillo descoloca, andará luciendo esbelta su rancia boca suelta. Siéntese, un hombro ponga, la vida es una milonga, como trompo da 1000 vueltas a la pirinola, gira como rueda, pararla quien pudiera, si es fulera, sálvese quien pueda. 1, 2, 2, 1, todas ponen todo, fortuna te da una mano y una amiga el codo. Mozo, sírvame otra copa, siéntese, escuche, venga. No se fíe cuando tenga el viento a su favor. Si algo cambia de color, no hay bien que por mal Araca a la pirinola, gira como rueda, pararla quien pudiera, si es fulera, sálvese quien pueda. 1, 2, 2, 1, todas ponen todo, fortuna te da una mano y una amiga el codo. Escuchábamos a la pirinola de Nicolás Fernández Vicente en la composición y la ejecución de guitarra, en este caso la guitarra española, porque cuando estuvimos en el reportaje hablábamos mucho y hablamos de la ejecución de la guitarra eléctrica, pero en este caso también con mucho virtuosismo y delicadeza. Sí. Y queda muy linda con la voz. Con la voz de Susana, que la tuvimos acá, y también del barrio Bellavista. Sí. No queríamos terminar el programa sin anunciar, o sin recordar, mejor dicho, que mañana es la marcha en defensa de la universidad pública. Y esto viene muy a cuento aquí porque todos los artistas, o la gran mayoría de artistas que nosotros entrevistamos, vienen del conservatorio, y el conservatorio forma parte del sistema de educación pública.
por eso no hay que cansarse de reivindicar la educación pública como valor y básicamente de defenderla en momentos en los que está siendo brutalmente agredida, diría yo. Mañana la cita para defenderla, la marcha, es a las 17 horas en la esquina de Alem y 11 de abril. Y para despedirnos también, recordarle a la gente que escucha y que quiere escuchar el programa va grabado en el canal de YouTube a partir de mañana. Así que es el canal Clave de 2, se llama igual que Clave de 2, y le pedimos al que le guste que se suscriba, así vamos teniendo suscripciones, me gusta, y es algo que nos alimenta, ¿no? A nosotros. No ganamos plata, alimenta el ego nomás. Exactamente. Bueno, así que entonces reiterando la cita para mañana, una gran marcha, va a ser una marcha federal, y estamos buscando simplemente que se cumpla la ley, nada más y nada menos que eso. Nos estamos despidiendo, gracias Edgar por este rato, por compartir. No, gracias. Y una de las formaciones que tuvo Nico Fernández Vicente, que al principio del programa con algún pariente tuyo, ¿no? Con un conocido mío, Manu Angelini, con él formaron allá por el año 2013-2014 Abrojito dúo de guitarra y piano, que bueno, a nosotros dos, por lo menos los conductores de este programa, nos gusta mucho. Sí. Y por eso vamos a cerrar el programa de hoy con un tema de ellos, dándole las gracias a todos por la escucha y diciéndoles, bueno, hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, nos vemos mañana en la marcha. Nos vamos con un tema de Luis Salinas para Troilo y Salgán. Abrojito dúo. Chau.